¿Cómo están amigos? Esperemos estar bien en esta época de pandemia. El día de hoy vamos a hablar sobre la transformación digital en el sector educación rural antes y durante la pandemia, por el curso de Ingeniería de Procesos. Los integrantes son Cristian Barrantes, Nicole Bautista, Gary Machaca, Miguel Ángel Mancilla, Nick Pachas, Vanessa Pacheco y el que les habla, Luis Enrique Osís. Somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería. Comencemos. Marco teórico. Primero definiremos la educación en el Perú. La educación urbana es el conjunto de actividades educativas circundantes o de actividad local al estudiante. Educación rural. Su principal función es de formar ciudadanos para el futuro rural del Perú. La educación nacional, según el artículo 13 de la Constitución del 93, obliga al país a prestar ese tipo de servicios hacia sus ciudadanos. Y la educación particular, a diferencia de la nacional, tiene otros beneficios y además políticas adicionales a las ya instauradas por la SUNEDO. La educación rural es el tipo de sistema educativo de los niveles de educación que se destina para cumplir con la escolaridad obligatoria a través de estatutos adecuados y catalogados por la SUNEDO. Enfocado a la necesidad y a la particularidad que presenta un ciudadano rural, según el artículo 49 de la Ley de la Educación Nacional. Esto desarrolla lo siguiente para mejorar las estrategias y optimizar los procesos, como aprendizajes pertinentes y flexibles, el desarrollo de una atención educativa para los mayores responsables, la implementación y el desarrollo digital de estos. Pandemia por COVID-19. Bueno, el COVID pertenece a la familia del resfriado común, es un virus. Esta, aún no catalogada como pandemia, llegó al Perú el 5 de marzo del 2020 en el gobierno de Martín Vizcarra. Obligó a los países a tomar medidas preventivas que afectaron a los principales sectores de cada nación. Entre los principales, en específico del Perú, el sector rural educativo. La transformación digital. Beneficios. Bueno, da fácil acceso al material educativo, ayuda a la comunicación y a las particularidades educativas. Desventajas: corre el riesgo de suplantar la socialización y puede provocar necesidad ante una repercusión como esta. Un saludo, soy Gary Machaca y les voy a hablar sobre la problemática. Pasemos al primer punto, el Perú y la educación rural antes de la pandemia. Con estos cuadros del 2018 podemos tener en evidencia los problemas que ya venía viviendo la educación rural, como una brecha de aprendizaje entre el sector rural y urbano, o efectos como repetición o mayor índice de deserción. Aparte, tenemos una brecha de género que impedía a las mujeres poder continuar con sus estudios. ¿Pero de qué manera? Embarazándose o dependiendo de alguien. También los niveles de analfabetismo eran muy graves en los sectores rurales. Con esto vamos al Perú ante la pandemia. Tenemos dos declaraciones, de una inmigrante venezolana y de la UNICEF. Nos muestra dos caras. Uno, cómo todos sus planes se vieron truncados, y del otro, cómo es que a pesar de que intentaron buscar soluciones, no fueron lo suficientemente rápidos, y esto nos muestra un pasaje desolador, puesto que ya nos dicen que hay bajos rendimientos en los programas que se intentaron plantear. Primero, vemos aquí un decreto de urgencia sobre la brecha digital, y esto es lo primero y lo que causó que fallaran muchos de los planes. La brecha digital, ¿por qué? Por pobreza. ¿Por qué? Por exclusión, por rezago. Esto impedía que los estudiantes pudieran avanzar uniformemente. Habría exclusión entre ellos, había discriminación, y esto fue clave para las consecuencias en la educación rural, puesto que el diario Gestión nos comunica que a pesar de que la situación hizo que el Estado buscara maneras de controlarla, implementando aplicativos web, los niveles de asistencia bajaron. Había departamentos que no tenían los porcentajes mínimos necesarios en conectividad física, como Pasco, Ayacucho, Cajamarca y Huancavelica. Esto nos ayuda a entender un poco más la problemática que ya vivía el Perú, y más aún en el momento de la pandemia, que se va a ver con mayor detalle en las siguientes partes de la monografía. Pero esto es todo por mi parte, espero que les haya gustado. Metodología de la investigación. Descripción general de la problemática. Revisando los antecedentes, encontramos que el gobierno ha implementado proyectos en el uso de las TIC como recurso educativo, donde tenemos el proyecto Huascarán, una laptop por niño y luces para aprender. Sin embargo, la educación en zonas rurales carece de recursos necesarios que permitan la adquisición y mejoramiento de competencias en el buen uso de las tecnologías, tanto para estudiantes y la capacitación docente. Un factor aquí también es la interculturalidad, y es que muchos estudiantes tienen al castellano como segunda lengua.
Durante la pandemia, en el año 2020, el gobierno impulsó la educación virtual mediante el programa Aprendo en Casa, que se transmitió por radio, TV e internet, con la finalidad también de reducir la tasa de deserción escolar. Y es que la brecha tecnológica es aún existente. Formulación de problemas. Problema general. ¿Qué tecnologías y procesos se pueden implementar para solucionar los problemas educativos en el sector rural? Objetivos. Objetivo general. Evaluar los problemas que han afectado a la educación en los sectores rurales debido a los problemas económicos y la pandemia del COVID-19. Importancia. Es conveniente llevar a cabo la investigación para la identificación de los mayores problemas o falencias en la educación en zonas rurales, y es que el contexto de pospandemia nos obliga a que debemos usar estratégicamente las TICs. Justificación. La presente investigación se enfoca en la transformación digital en el sector de educación rural antes y durante la pandemia. Además, el proceso de implementación y adaptación a estas nuevas tecnologías no fue nada sencillo. Se tuvo que hacer frente a muchos problemas, donde están la no conexión a internet, falta de disponibilidad de recursos tecnológicos, falta de orientación en el buen uso de las plataformas educativas, entre otros. Respuestas para la educación rural en la pandemia. La incorporación de tecnologías de información y comunicación en el Perú se viene realizando de forma paulatina. En el año 2007 se realizó el programa piloto denominado Una computadora por niño, con el fin de reducir la brecha digital en el sector rural. En el año 2016 se llevó a cabo una investigación denominada Niños del Milenio, la cual arrojó como resultados que los niños que contaban con una computadora o con internet a temprana edad desarrollaban habilidades digitales que los ayudaban a adaptarse a nuevas tecnologías. En el contexto de la pandemia, el Ministerio de Educación lanzó el sistema Aprendo en Casa, una plataforma web que contiene actividades y recursos educativos de forma en la que pueda enriquecer la enseñanza por parte de los docentes y alumnos. Otras políticas que están en desarrollo es el de impulsar el despliegue de internet de banda ancha para que de esta forma poder promover servicios y contenidos, además de aplicaciones y habilidades digitales que faciliten la inclusión social. La implementación de estas tecnologías de información deben ir de la mano de un control y manejo adecuado para un correcto desarrollo. En la práctica, el desarrollo rural tiene su máximo exponente en la iniciativa comunitaria de desarrollo rural LEADER. LEADER, por sus siglas en francés, Relaciones entre Actividades de Desarrollo Rural. Se trata de un método para movilizar y fomentar el desarrollo rural en núcleos rurales locales. LEADER está basado en el aprendizaje social, un modelo de planificación rural. Este enfoque lo que promueve es una correcta implementación de la tecnología, además de efectiva, es decir, no solamente involucra al alumno y al docente o educador, sino a todo el núcleo, ya sea familiares, que rodea al proceso de implementación de recursos e infraestructura tecnológica a las escuelas rurales. Implementación de las TIC desde la plana docente. Planeamos la integración curricular de las TIC desde el uso docente en el proceso educativo, es decir, desde su inclusión en los procesos de enseñanza-aprendizaje que estructura tanto diseño como desarrollo y evaluación del mismo. Las TIC no solo se utilizan en la administración y gestión del centro escolar, sino cada vez más en contextos didácticos y organizativos, ya sean como elementos de comunicación y de acceso, instrumentos didácticos, contenido curricular, instrumentos de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y planificación de proyectos de centro. Condiciones del uso de las TIC desde la plana docente. La integración de los paradigmas de formación del profesorado, las investigaciones de los medios de enseñanza y nuestra propia experiencia en sí configuran estas condiciones de formación docente para el uso de las TIC, que representa tanto interdisciplinaridad de los contenidos de la formación, relación teoría y práctica, coherencia didáctica e investigación de la acción. Capacitación tecnológica a los docentes y alumnos. Políticas existentes y recomendaciones para reducir las brechas digitales. No basta con brindarles algún tipo de equipo a los alumnos, ya sea tablets y toda esa cuestión, sino que va a ser necesario realizar planificación para comenzar a introducir las TICs en las aulas. También se deben planificar experiencias de aprendizaje para que los alumnos se puedan adaptar. Asimismo, también promover la participación de los alumnos para que la aplicación de las TIC sea de forma autónoma y responsable. Estas TIC deben ser vistas como una herramienta para poder conseguir objetivos educativos e integrarse a las estrategias ya aplicadas en el aula. A continuación hablaremos sobre el análisis de resultados, comenzando con el uso de tecnologías de información. Con los datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, se ha observado de que el porcentaje de personas que han obtenido al menos un recurso de tecnologías de información y comunicación ha bajado un 2.5%. En cuanto al nivel educativo, la primaria ha sido la que ha tenido una variación positiva del 6%. La superior no universitaria no tuvo cambios, mientras que la secundaria y la superior universitaria han tenido un descenso
del 0,6% y 0,7% respectivamente, lo cual no es tan significativo, pero se espera que en el próximo semestre los cambios sean positivos. Con respecto a la evaluación de zonas, la zona rural de la cual hemos estado investigando ha tenido un incremento del 1.2% en acceso a computadoras y un incremento del 11.6% en relación al acceso a Internet. En cuanto a las edades, todos han tenido una variación positiva, excepto en la gente de la tercera edad, de la cual se espera que con el incremento de programas de capacitación, la variación llegue a ser positiva. Los motivos de estos resultados son que los estudiantes deben buscar información y enviarlo para sus asignaciones, mientras que los trabajadores deben usar plataformas para realizar conferencias y enviar información para su trabajo. Los beneficios de este uso son el acceso a información y comunicación de manera virtual, mientras que las desventajas son una menor interacción presencial y una ciberadicción o adicción al Internet. Control y desarrollo de tecnologías de información. Se han creado 3 proyectos para el desarrollo de la tecnología de la información, como el SPAN Perú, la creación de aplicaciones y el proyecto educativo nacional. Pero algunos de estos proyectos han fallado o han sido detenidos por 2 razones. El primero es el avance rápido de la tecnología, lo cual ha hecho que los proyectos ahora sean un poco ineficientes o que tras no tener un buen presupuesto, los proyectos han quedado inconclusos. A continuación les voy a hablar sobre la última parte de análisis y resultados. Continuamos con la implementación de recursos e infraestructura tecnológica a las escuelas rurales. Tenemos los factores que acentúan las brechas digitales en las escuelas rurales. Primero tenemos la conectividad debido a la baja velocidad de Internet de los estudiantes de las escuelas rurales. Luego tenemos los dispositivos, ya sea que tienen dispositivos de baja calidad. La apropiación de la tecnología, que tiene que ver con la diferencia entre las zonas rurales y las zonas urbanas. Luego tenemos la precariedad de la vivienda, ya sea porque algunas viviendas no fueron construidas por un buen arquitecto o ingeniero profesional. Por esa razón están mal estructuradas y no cuenta para los dispositivos electrónicos. Luego tenemos el costo de servicio, pues tiene que ver con que contratar un servicio de Internet puede ser demasiado caro para los residentes rurales. Luego tenemos las políticas existentes y recomendaciones para reducir las brechas digitales. Tenemos primero la iniciativa Aprendo en Casa. Luego tenemos el plan Todos Conectados para reducir la brecha digital en el Perú. Y el proyecto Starlink, que se espera que llegue al Perú a finales de 2021. Luego tenemos la capacitación tecnológica a los docentes y alumnos. ¿Cuáles son las principales dificultades que afrontan los estudiantes? Tenemos la falta de servicio en Internet, ya que algunos no cuentan con suficiente Internet en las zonas rurales. Luego tenemos la falla en el servicio de Internet, la falta de dispositivos móviles, algunos hasta comparten equipos tecnológicos. Y por último tenemos la falta de un plan de telefonía celular. Luego veremos las oportunidades de mejora en la labor docente. En la veeduría escolar, el 59% de los docentes manifestaron haber recibido capacitación virtual. En la Contraloría General, la mayoría de las situaciones adversas se debieron a la falta de la capacitación docente. Y según el Minedu, el 65% de los docentes recibió capacitación virtual, pero solo el 6% recibió apoyo pedagógico. Por último, tenemos las conclusiones. Lo importante de resaltar las conclusiones es la implementación tecnológica en el sector rural, que se debe dar importancia a los agentes educativos. La educación rural siempre ha sido de suma importancia en cuestiones sociales, políticas y económicas. Se puede concluir que la implementación de las TIC en el sistema educativo no es reciente. Sin embargo, hubieron ciertas falencias que imposibilitan una adecuada interacción entre los docentes y estudiantes. Se concluye que la aplicación de las TIC para el desarrollo rural puede ser de gran utilidad al momento de querer mejorar de manera significativa la enseñanza y comprensión de los alumnos en plena pandemia. Se evidencia que el uso de tecnologías de información y digitalización en la educación generan beneficios en la formación de los estudiantes. En esta época de pandemia, muchas familias han esperado que las escuelas y el Estado les ayuden a tener una mejor calidad de educación en casa, debido a que debemos estar resguardados para evitar los contagios. Por último, el retraso en el aprendizaje causado por la pandemia, la falta de política sólida de inclusión digital, se ha manifestado en las tasas de abandono escolar, la pérdida de años escolares y la reducción de los ingresos anuales. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.